añadiendo, sé que sí. Pues, si quieres compartir pantalla. Os comparto la presentación. Y mientras, pues vamos saludando a la audiencia. Buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a la plataforma de formación continuada. Hoy, sencillamente, recordaros que las preguntas las hacéis por el chat y las contestamos al final. Y sin más, vamos a escuchar la presentación de la doctora Lledó Quevedo Esteve del Hospital Clínic de Barcelona, que trata sobre la imagen de la pancreatitis aguda. Cuando quieras, Lledó. Vale, muchas gracias, Albert. Bueno, yo soy Lledó, soy residente del Hospital Clínic de radiodiagnóstico y nada, voy a hacer un repaso sobre el papel de la imagen en la pancreatitis aguda. Este es un poco el índice que seguiremos a lo largo de la presentación. En primer lugar, hablaremos del diagnóstico de la pancreatitis aguda, del papel que tiene la imagen en este diagnóstico y en la evaluación de esta patología, qué técnica utilizar, cuándo realizarla. Hablaremos de la clasificación morfológica de la pancreatitis aguda, de la clasificación de las correcciones peripancreáticas con la clasificación de Andanta revisada. También repasaremos algunas complicaciones de la pancreatitis aguda y finalmente el papel que tenemos como radiólogos en el tratamiento. Y luego ya pasamos a las conclusiones y la bibliografía. Vale. La pancreatitis aguda es una patología que es bastante frecuente en los servicios de urgencias y que también como radiólogos es una patología bastante frecuente en nuestro día a día asistencial, tanto urgente como no urgente. Para diagnosticarla se deben cumplir al menos dos de los siguientes criterios: que sea una clínica típica de dolor epigástrico que normalmente se irradia en cinturón a la espalda, una analítica con aumento de la amilasa o la lipasa, al menos 3 veces por encima del valor de la normalidad, o una prueba de imagen compatible. En este caso sería un TAC con contraste monofásico. La etiología más frecuente es la litiasis biliar, seguida de la pancreatitis alcohólica, y estas en conjunto son mucho más frecuentes que cualquier otra etiología, como pueda ser una pancreatitis autoinmune, etiologías idiopáticas, farmacológicas, etc. Vale. Vamos a entrar un poquito en qué papel tiene la imagen en esta patología. En primer lugar, como hemos visto, puede tener un papel en el diagnóstico en el caso de que se presente un dolor muy típico de pancreatitis, pero la analítica sea normal. Y en este caso, pues sería indicación de realizar un TAC con contraste para confirmar o descartar el diagnóstico. También tiene un papel en clarificar la etiología, ya que, como hemos visto, la causa más frecuente es la litiasis. Entonces, estaría indicado realizar una ecografía en los casos de primera pancreatitis aguda para descartar la litiasis como causa etiológica. Y después están el resto de indicaciones, que son las que vamos a ir viendo con más detenimiento a lo largo de la presentación, como es la clasificación morfológica en pancreatitis edematosa intersticial o pancreatitis necrotizante, que veremos que se debe hacer de forma diferida preferiblemente. También el diagnóstico, seguimiento y clasificación de correcciones peripancreáticas, que son la complicación más frecuente de las pancreatitis agudas. El despistaje de otras correcciones y también como guía de procedimientos intervencionistas. La técnica de elección es el TAC abdominopélvico con contraste unifásico. La mayoría de autores recomiendan la adquisición a los 40 segundos después de la administración de contraste, aunque hay otros que abogan por adquisiciones más tardías a los 60 segundos. La resonancia en principio tiene un papel más secundario, se podría realizar en casos de contraindicación al contraste iodado, en embarazadas, en pacientes jóvenes que se prevé que se tengan que realizar varias pruebas de imagen y en una sospecha de coledocolitiasis no resuelta por ecografía también tendría mayor sensibilidad. La resonancia es más sensible para diferenciar entre correcciones necróticas de las correcciones líquidas, con lo cual, pues si se tiene esta duda también podríamos utilizar esta prueba. Y bueno,
hay otras pruebas de imagen que tienen un papel más secundario, como la ecografía hemos visto para el diagnóstico etiológico. En tratamiento ya veremos que hay papel de la econdoscopia, se podría realizar un TAC multifásico en sospechas de complicaciones vasculares o sangrado, pero esto ya lo iremos viendo más adelante. Una pequeña puntualización sobre la energía dual, que es que no ha sido muy estudiada lo que es en el diagnóstico como tal de la pancreatitis aguda, pero sí podría ser de utilidad en la clasificación morfológica o a la hora de descartar algunas complicaciones. Como por ejemplo vemos aquí en esta imagen a la izquierda de la pantalla en una pancreatitis necrotizante, donde con asteriscos y flechas vemos marcadas algunas áreas de parénquima pancreático teóricamente sano. En la imagen B, que sería la fase virtual sin contraste, vemos que en la cabeza pancreática, donde veíamos lo que parecía un área de parénquima respetado, seguimos viendo un área hiperdensa que nos sugiere más bien hemorragia. Y ya en la imagen C, con la superposición de TAC con contraste y sin contraste, vemos que realmente sí que es un área de necrosis hemorrágica frente a las otras áreas de parénquima respetado que sí se confirman en la imagen de superposición. También es importante tener claro cuándo realizar este TAC. Las guías recomiendan que se realice mínimo 72 horas después del inicio de la clínica, aunque realmente algunos autores hablan que sería mejor esperar una semana si el paciente clínicamente lo permite, ya que el realizar un TAC precoz pues, puede infraestimar la presencia de necrosis, ¿no? Como vemos en las imágenes del mismo paciente. A la izquierda, un TAC realizado 2 días después del inicio de la clínica de pancreatitis aguda, donde podríamos dar la de pancreatitis edematosa intersticial. En cambio, el mismo paciente con un TAC realizado 5 días después, vemos que presenta un área extensa de necrosis en el cuerpo pancreático y en las colecciones han aparecido áreas de necrosis también. ¿Cuándo debemos realizar este TAC de forma urgente? Pues en casos en que sea una pancreatitis aguda clínicamente grave, con deterioro clínico, sospecha de fallo multiorgánico, y en sospecha de algún tipo de complicaciones como las hemorrágicas o las vasculares. Podemos clasificar la pancreatitis aguda en base a varios criterios. La clasificación morfológica, que es la que utilizaremos como radiólogos, la divide en pancreatitis edematosa intersticial y pancreatitis necrotizante, pero también se puede clasificar de forma clínica en función de la severidad o en función de la cronología. Pasemos a ver la clasificación morfológica, que es en la que más podemos aportar. La pancreatitis edematosa intersticial la diagnosticaremos cuando veamos un páncreas con realce homogéneo de contraste, aunque hay que tener cuidado porque a veces es un páncreas difusamente levemente hipocaptante y esto puede ser por edema difuso de la glándula y no porque sea una necrosis del 100% de esta. También nos puede dar una pista que se trata de un páncreas tumefacto con obliteración de surcos. Esto a veces, sobre todo en pacientes jóvenes, es difícil de decir, ya que depende un poco del grado de sustitución grasa basal de esta glándula pancreática. Entonces, si disponemos de algún tipo de estudio de imagen previo, nos puede ayudar a diferenciar si ahora realmente hay surcos obliterados o si simplemente es el páncreas normal de este paciente. También podemos ver trabeculación de la grasa peripancreático, líquido en el saco menor o en espacios pararenales anteriores y, sobre todo, ausencia de áreas de necrosis, tanto intra como extrapancreáticas. Y esto tiene que quedar muy claro y tiene que quedar reflejado en el informe, porque aunque la glándula pancreática capte bien, si hay áreas de necrosis extrapancreática, ya no estamos delante de una pancreatitis edematosa intersticial. La pancreatitis necrotizante, en cambio,
La definimos cuando existen áreas o bien de hipocaptación o hemorragia en la propia glándula pancreática, áreas de necrosis peripancreática, es decir, colecciones heterogéneas con diferentes densidades en su interior, típicamente se ven áreas grasas o hemorrágicas dentro del interior de la colección, o lo más frecuente, que es la combinación de ambas. ¿Vale? Aquí lo vemos reflejado un poco en esquema, la necrosis pancreática, la peripancreática y la combinada. Y aquí en imagen, ¿no? En la primera imagen vemos un páncreas con áreas de necrosis glandular marcadas con asteriscos y una colección peripancreática líquida sin áreas de necrosis. En la imagen B un páncreas normocaptante, pero con una colección muy heterogénea alrededor que sugiere necrosis. Y en la imagen C la combinación de ambas. Y nada, aquí un ejemplo más para diferenciar la pancreatitis intersticial edematosa, donde vemos claramente captación de la glándula, donde el líquido que hay peripancreático es homogéneo, no tiene detritus en su interior, no tiene zonas de necrosis grasa, frente a la pancreatitis necrotizante, donde en este caso vemos necrosis combinada de la glándula, que está marcada con asteriscos, y de la grasa peripancreática marcada con flechas. Es importante reflejar en nuestro informe la severidad de la pancreatitis necrotizante en función de la extensión de la necrosis pancreática. Será leve en el caso de que haya menos de un 30% de necrosis de la glándula, moderada cuando haya entre un 30 y un 50% de necrosis, y severa cuando haya más de un 50% de necrosis. Y es importante reflejar el porcentaje de necrosis aproximado de la glándula en el informe. Algunos autores también hablan de la severidad de la pancreatitis necrotizante en función de la extensión de la necrosis peripancreática. Esto sería de especial utilidad en caso de pancreatitis necrotizante con necrosis únicamente extraglandular, y se ha consensuado que un volumen de necrosis extrapancreática mayor de 100 mililitros es un predictor independiente de severidad y fallo multiorgánico. Y aquí, como vemos en las imágenes, se haría con una volumetría de estas colecciones. Pasamos a hablar de las colecciones peripancreáticas, que son la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda y que están muy bien recogidas en la clasificación de Andanta revisada, donde nos habla de 4 tipos de colección en función de si se trata de una pancreatitis edematosa intersticial o una pancreatitis necrotizante, y en función del tiempo de evolución, estableciendo el corte en 4 semanas. Así pues, en el caso de una pancreatitis edematosa intersticial con colecciones y una evolución de menos de 4 semanas, hablaremos de una colección aguda peripancreática, y en cambio si la evolución es de más de 4 semanas, hablaremos de un pseudoquiste. Clásicamente se diferencian porque la colección aguda peripancreática no tiene pared, y en cambio el pseudoquiste sí, se trata de una colección encapsulada. La pared de este puede captar sin que esto signifique que esté infectado. Y nada, remarcar que en el caso de la pancreatitis edematosa intersticial siempre hablamos de colecciones peripancreáticas, ya que si en algún momento encontramos una colección intrapancreática, ya estaríamos hablando de una pancreatitis necrotizante. En la pancreatitis necrotizante, si encontramos colecciones tanto peri como intrapancreáticas de menos de 4 semanas de evolución, hablaremos de una colección aguda necrótica, y si han pasado más de 4 semanas, hablaremos de necrosis encapsulada. Clásicamente también las colecciones agudas necróticas no tienen pared y las necrosis encapsuladas sí. Como ya hemos ido viendo en el diagnóstico de la pancreatitis necrotizante, pues se trata de colecciones heterogéneas, frecuentemente con lobulillos de grasa en su interior.
Y remarcar eso, que siempre que sea una colección intrapancreática, estamos hablando de sustitución del parénquima y por lo tanto de una pancreatitis necrotizante. Vale. Aquí vemos en la imagen de la izquierda un ejemplo de pseudoquiste, en un caso de pancreatitis aguda con más de 4 semanas de evolución, y como vemos tiene una pared bien definida hipercaptante. En la imagen de la derecha vemos colecciones agudas peripancreáticas en una pancreatitis edematosa intersticial con menos de 4 semanas de evolución, y destacar que frecuentemente estas colecciones se suelen ubicar en los espacios pararrenales anteriores y en el saco menor. En estos dos casos vemos en una pancreatitis necrotizante con menos de 4 semanas de evolución, colecciones agudas necróticas, que vemos con líquido heterogéneo con lobulillos de grasa flotando y sin pared bien definida. Y en este caso una colección necrótica encapsulada, marcada con los 2 asteriscos, que en las 3 imágenes son del mismo paciente con diferentes tiempos de evolución. En la primera vemos que la colección no tiene una clara pared bien definida, pero aún así, como han pasado más de 4 semanas desde el diagnóstico, hablaremos de colección necrótica encapsulada. En la segunda imagen ya vemos cómo esta colección ha desarrollado una pared fina, y en la tercera imagen ya más avanzada vemos que la colección tiene claramente una pared, y en este caso además tiene gas porque se trata de una colección sobreinfectada, que también detallaremos esto más adelante. Pasamos a hablar de otras complicaciones de la pancreatitis aguda. Remarcar que son complicaciones relativamente frecuentes y potencialmente muy graves, con lo cual hay que ir a buscarlas activamente porque muchas de ellas no son evidentes si no las buscamos como tal. El caso de la infección a veces es complicado, ya que el único criterio radiológico definido de infección de las colecciones es que haya gas en el interior de esta. Las paredes de una colección necrótica encapsulada pueden captar, con lo cual no es un criterio de infección y nos apoyaremos únicamente en la clínica y en la presencia de gas. El diagnóstico se hace mediante cultivo tras una APA, aunque realmente tampoco es que sea una prueba con un alto rendimiento diagnóstico, con lo cual pues a veces simplemente con la clínica y los hallazgos por imagen hay que mojarse un poco. Hay que tener en cuenta que puede haber gas en las colecciones por otras causas, por ejemplo, en el caso de colocación de un stent biliar, podemos tener gas dentro de una colección sin que esto sea signo de infección, así que siempre que veamos gas en la colección hay que revisar un poco la historia, a ver si se ha hecho alguna manipulación reciente de la vía biliar, si esa colección se ha hecho una PAP o algún otro tipo de intervención que nos pueda dar esto. Otra causa menos frecuente de gas dentro de una colección, pero que también debemos sospechar ya que es potencialmente grave, es que haya una fisura entérica. Otro de las complicaciones que nos puede dar la pancreatitis aguda son complicaciones por el efecto masa que esta genera. Generalmente puede dar hidronefrosis, puede dar oclusión intestinal, puede haber una estenosis biliar, y remarcar que en colecciones de gran volumen hay riesgo de síndrome compartimental intraabdominal. Este efecto de masa se puede dar tanto por las propias colecciones si son de gran tamaño o por inflamación de tejidos vecinos por enzimas pancreáticas. Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos una oclusión intestinal y un edema del duodeno. El pseudoaneurisma es una de las complicaciones potencialmente más graves de la pancreatitis aguda
y se da por erosión de la pared vascular por las propias enzimas pancreáticas. La arteria más frecuentemente afectada es la esplénica, seguida de la gastroduodenal y de la pancreatoduodenal. Con lo cual, como mínimo estas tres las tenemos que repasar activamente para descartar que no haya un pseudoneurisma. Si lo encontramos, hay que descartar que tenga una trombosis mural o evidentemente una rotura y sería indicación de arteriografía. La trombosis venosa también es una complicación frecuente y potencialmente grave de la pancreatitis aguda. Tiene una etiología multifactorial por el propio estado protrombótico que da la enfermedad, por efecto de masa de las colecciones o del propio páncreas si está muy edematoso, y por disminución del flujo venoso secundario a esto. La vena esplénica es la más frecuentemente afectada, seguida de la vena mesentérica superior y de la porta. Y en caso de pancreatitis de tiempo de evolución hay que descartar signos de cronicidad. La hemorragia también es una complicación de la pancreatitis aguda potencialmente muy grave y generalmente se da por erosión vascular por los propios enzimas pancreáticos, aunque también se puede dar por rotura de pseudoneurismas o de varices. Puede ser tanto intrapancreática, en las colecciones peripancreáticas y también en el tracto gastrointestinal, que quizá es donde tenemos que tener más cuidado porque se nos puede pasar más esta complicación e ir a revisar activamente pues el duodeno, que normalmente suele estar en contacto, la cámara gástrica o las áreas de tubo digestivo que estén en contacto con las colecciones pancreáticas. Otras complicaciones que se pueden dar son la estenosis biliar o la estenosis del conducto de Wirsum, y también quería hablar de la desconexión del conducto pancreático, que es la complicación más infradiagnosticada dentro de la pancreatitis aguda. Se estima que se puede dar hasta en un 30% de los pacientes y se da en aquellas pancreatitis que tienen un área de necrosis que afecta al cuello cuerpo pancreático y entonces queda comunicado el conducto de Wirsum distal con la colección necrótica. Generalmente es una complicación difícil de diagnosticar ya que no tiene unos criterios como tal de imagen y como es el caso que vemos aquí en las imágenes de TAC, pues se suele diagnosticar tardíamente. En este caso que vemos aquí, en la primera imagen de la izquierda, vemos una pancreatitis necrotizante con una colección intrapancreática en el cuerpo. En la segunda imagen vemos cómo esta colección fue drenada de forma endoscópica. Y la tercera imagen es un TAC realizado un año después de la resolución del cuadro agudo, donde vemos que ha recibido esta colección intrapancreática y vemos que el conducto de Wirsum está o parece estar comunicando con esta. No hay unos claros criterios que nos puedan hacer sospechar esta complicación en el momento agudo, más allá de estar un poco alerta si vemos áreas extensas de necrosis en el cuerpo pancreático, pero la verdad es que es una complicación que se diagnostica de forma tardía. Y finalmente vamos a hablar un poco del tratamiento de la pancreatitis aguda y el papel que tenemos como radiólogos. En primer lugar, el tratamiento de esta patología es médico, con medidas de soporte principalmente, y no está recomendado el uso de antibióticos de forma profiláctica. Se realizará CPR en caso de sospecha de colangitis o de colestasis persistente. Y las colecciones se deben tratar de forma conservadora el máximo tiempo posible, siempre y cuando el estado clínico del paciente lo permita. Si se decide tratar estas colecciones, se deben intentar dejar madurar lo máximo, es decir, cuanto más tiempo haya pasado y más maduras sean las colecciones, mejor será la evolución clínica de estas después del tratamiento.
El drenaje endoscópico es el de primera elección, seguido del drenaje percutáneo, que es el que ejecutaremos como radiólogos, y como última opción ya entraríamos dentro del tratamiento quirúrgico. Respecto al drenaje endoscópico, aunque no lo realicemos nosotros, sí que hay una serie de ítems que debemos reflejar en el informe para guiar al endoscopista, como es la situación de las colecciones, el contacto con el contacto con la cámara gástrica, si hay, por ejemplo, estructuras vasculares interpuestas entre la cámara gástrica y la colección, etc. Aquí vemos un caso de drenaje endoscópico de una colección en el saco menor, donde se deja una prótesis de tipo Axios. En este tipo de tratamiento se deben dar principalmente dos condiciones para poderlo realizar, aunque sea el de primera elección. Y es que la colección debe estar en un sitio accesible al drenaje endoscópico, es decir, en contacto normalmente con la curvatura menor gástrica, y también que estemos en un centro especializado, ya que no todos los centros tienen endoscopistas que sepan realizar este procedimiento. Como segunda opción de tratamiento de estas colecciones tendríamos el drenaje percutáneo, que este sí que sería llevado a cabo por los radiólogos y puede ser asistido mediante TAC o mediante ecografía en función de la localización de las colecciones y de la experiencia del radiólogo que lo esté llevando a cabo. Y finalmente ya el tratamiento quirúrgico sería de última elección. Ya para ir concluyendo, vamos a repasar qué cosas debemos reflejar en el informe de TAC, tanto si son hallazgos que están presentes como si no lo están, reflejarlo. En primer lugar, si hay signos o no de pancreatitis aguda, en el caso de tanto de una pancreatitis ya diagnosticada por clínica y analítica, como en el caso de que hagamos el TAC para el diagnóstico de esta, aún más importante. La clasificación morfológica, si se trata de una pancreatitis edematosa intersticial o una necrotizante. Si hay o no colecciones, y si las hay, clasificarlas en función de la nomenclatura de Atlanta. Se debe definir el número, la localización, el tamaño y la accesibilidad al tratamiento de estas, tanto si es percutáneo como endoscópico. Esto es importante. Se deben buscar activamente otras complicaciones, como las que hemos visto, pseudoneurismas, infección, hemorragias, etc., y especificar si las hay o no. Y como hemos visto, pues revisar con especial atención los grandes vasos, la arteria y la vena esplénica, la vía biliar y el tracto gastrointestinal adyacente. Y finalmente, si se trata de una prueba de imagen de control evolutivo, pues la comparativa con estudios previos, buscar complicaciones que no estuviesen presentes en el TAC anterior y la evolución de estas colecciones. Aquí no lo he dejado escrito, pero sí me gustaría remarcar que en el caso de que se trate de una pancreatitis necrotizante, es muy importante definir la extensión de la necrosis pancreática, ya que está directamente relacionada con la evolución de los pacientes. Y nada, finalmente decir que, como hemos visto, una pancreatitis aguda es una patología frecuente en nuestra actividad asistencial diaria, que debemos conocer cuándo y cuándo no se debe realizar una prueba de imagen, qué tipo de prueba elegir y en qué momento realizarla, si es de forma urgente o de forma diferida. Debemos reflejar en el informe los ítems importantes para el manejo clínico, que los acabamos de repasar, y también que tenemos un papel como radiólogos intervencionistas en el tratamiento percutáneo de las colecciones en caso de no ser accesibles a drenaje endoscópico, y evidentemente ya en el caso de la radiología vascular en complicaciones de tipo hemorragias o tratamiento de pseudoneurismas. Y nada, esta es la bibliografía que he revisado y hasta aquí mi presentación. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Ledo, por tu excelente presentación. Creo que has repasado exhaustivamente el tema y sin más demoras procederemos a pasar
a dar lectura a las preguntas que hay, una batería de preguntas del doctor Pedraza. La primera sería, en tu experiencia, los informes radiológicos de TAC de la pancreatitis aguda deben seguir un modelo de informe estructurado. Y yo añadiría la siguiente, y si se deben incluir datos cuantitativos específicos o el informe solo debe ser cualitativo. Yo creo que o bien informe estructurado o bien repaso de la checklist que hemos visto, lo que sí debe incluir son estos ítems de pues, la clasificación morfológica, la clasificación de las colecciones, la presencia o no de complicaciones, si hay colecciones y son accesibles a drenajes o no, en caso de pancreatitis necrotizante el porcentaje de necrosis de la glándula, etcétera. Yo creo que el tema del informe estructurado, pues no lo tengo tan claro, pero al menos una parte de checklist o de ítems, ¿no? Y que quede claramente reflejado y no quede ahí un poco escondido, como decía antes Ángeles, entre una descripción súper exhaustiva de las colecciones, sino al menos en las conclusiones reflejar estos ítems claramente. Sí. Y luego datos cuantitativos. Yo pienso que lo que sí que es importante incluir es el porcentaje de necrosis del páncreas en el caso de pancreatitis necrotizante y el tamaño de las colecciones, que esto quizás es lo más difícil de reflejar de una forma clara, concisa y sin hacer informes de 80.000 páginas. Perfecto. Siguen un par de preguntas que son bastante habituales en esta plataforma, que es en la medida en la que nos pueden ayudar o bien la inteligencia artificial o las técnicas de medicina nuclear como el PET-CT. ¿Ya has encontrado alguna cosa? La inteligencia artificial yo creo que en lo que sí que nos puede ayudar es en la segmentación de estas colecciones. Yo creo que claramente es el papel más útil que tendría porque es lo que comentaba antes Ángeles, que a veces es muy complicado describirlas bien para que alguien que lo esté leyendo comprenda pues, la magnitud de estas colecciones o la extensión y quizá el segmentarlas a mano es algo que quita mucho tiempo y con el volumen de trabajo que hay en un servicio de radiología no es factible. Quizá una herramienta de inteligencia artificial sería útil para esto, para segmentar las colecciones, tener también pues, el volumen para correlacionarlas, ¿no? Si hay más de estos 100 mililitros de necrosis extrapancreática, si se correlaciona con mayor morbimortalidad, etcétera. Y la segunda pregunta era sobre el PET TAC. Yo la verdad es que no he encontrado nada sobre el PET TAC. Es verdad que tampoco lo he buscado activamente, pero en la mayoría de artículos sobre manejo de la pancreatitis, tanto clínicos como radiológicos, no, de la pancreatitis aguda, no se habla del PET TAC. Vale. Seguirían una serie de preguntas sobre cuestiones técnicas. Hay una primera pregunta sobre el uso de la resonancia y si las secuencias de difusión pudieran tener alguna valoración en las pancreatitis agudas. Yo añadiría por mi cuenta un dato de la experiencia, que es que nuestros cirujanos en la evolución a largo término, es decir, cuando ya se plantean las posibilidades de drenajes y cosas de estas, las necrosis, es decir, las colecciones necróticas encapsuladas, les gusta bastante que se estudien por resonancia. No sé si Sí, pasa lo mismo. yo claro, en cuanto a práctica clínica, pues quizá no puedo aportar tanto, seguro que Ángeles puede aportarnos la experiencia del clínico mucho mejor. En cuanto a la bibliografía, sí que claramente la resonancia es superior al TAC en la valoración de la necrosis de las colecciones y sobre todo en diferenciar colecciones líquidas de colecciones necróticas y más que la difusión se suelen utilizar secuencias morfológicas T1 y T2. Sobre todo el T2 es la que más ayuda a diferenciar.
Doctora García Criado, ¿quieres añadir alguna cosa? No, sí, de acuerdo con Lledón. Claro, las secuencias de difusión te pueden ayudar, por ejemplo, para diferenciar si hay un tumor subyacente en una pancreatitis autoinmune o alguna etiología así, pero en la pancreatitis aguda no aporta mucho, te va a brillar en la difusión y yo creo que no te va a dar mucha información. Nosotros en las pancreatitis agudas las manejamos por TAC, no acostumbramos a hacer resonancia. Y en las fases más avanzadas, como decías tú, para las colecciones, nosotros utilizamos TAC por una parte, pero también porque te permite ver todo el abdomen, ¿no? Hasta la pelvis, que a veces hay colecciones que se extienden por las correderas y que, bueno, cuando haces una resonancia pancreática no llegas a cogerlas. Pero bueno, tío, en general el manejo lo hacemos básicamente de la pancreatitis aguda, como que es lo que estamos viendo, lo hacemos por TAC. Solamente algunas complicaciones se puede mirar por reso, pero el manejo fundamental es por TAC. Habría otra pregunta sobre también una cuestión técnica, sobre si las secuencias de perfusión con contraste en el TAC podrían ser de utilidad para la valoración de la pancreatitis aguda. Yo la verdad es que no he encontrado nada en la bibliografía. Yo supongo que, o sea, potencialmente sí que podrían ser de utilidad a la hora de estimar el porcentaje de necrosis granular, por ejemplo. Sí, pero la verdad es que no. Realmente lo que te importa más es si capta o no capta, ¿no? Si hay necrosis o si hay tumor viable. Si que capte más o menos, pues bueno, al principio, como has dicho muy bien en la charla, ¿no? Por el edema y así de la fase aguda, aunque no haya necrosis, tienes un poco de hipocaptación, pero no influye en el pronóstico, ¿no? O sea, la diferencia es más si hay necrosis o no, se capta o no capta, ¿no? Más que cuantificar cuánto está captando. Hay también un conjunto de preguntas dirigidos un poco a la parte del tratamiento. Por un lado, ¿no? Es decir, si en vuestra experiencia siempre hay consenso para indicar el drenaje radiológico de las colecciones en la pancreatitis aguda. Y por otro lado, una pregunta que es más amplia, ¿no? Que es si realmente existen unas guidelines internacionales consensuadas sobre lo que es el manejo terapéutico de las colecciones en la pancreatitis aguda. Yo, por lo que he revisado, realmente es un tema sobre el que no hay tanto consenso, porque o sea, las colecciones en la pancreatitis en sí no se tienen que drenar a toda costa, ¿no? Aunque sean extensas y la evolución clínica es buena, pues se deben dejar con tratamiento conservador. Y la indicación de drenaje principal sería en caso de colecciones infectadas o en caso de deterioro clínico del paciente. Pero claro, yo creo que es una decisión pues ya un poco más individualizada y que se tiene que tomar con cada paciente en consenso con el servicio clínico que esté a cargo. Sí, sí, yo creo que nuestra experiencia es bastante esto, ¿no? Que es enfermo por enfermo y de conjunto con todos los servicios implicados, ¿no? Yo quizás añadiría por mi cuenta una pregunta, es decir, tú planteabas, ¿no?, la punción aspiración como criterio diagnóstico en las colecciones y yo creo que, por lo menos la experiencia de nuestro centro, es que esto se ha ido limitando, ¿no? Al principio hacíamos muchas, yo creo que cada vez hacemos menos porque, bueno, porque los equipos quirúrgicos a veces deciden que hay que pasar directamente al drenaje pues, por la alta sospecha de infección de las colecciones. No sé si vuestra experiencia es la misma. Realmente, o sea, en la literatura ya se dice que, o sea, realmente es la única prueba, entre comillas, objetiva que hay, pero que realmente tiene un bajo rendimiento diagnóstico. O sea, que el hecho de que sea negativa, aunque, o sea, si hay una sospecha clínica alta, pues vamos a tener que drenarlas igual, con lo cual entiendo que hay esta controversia. ¿Os pasa lo mismo, Ángeles, que nosotros, que ya no hacéis demasiadas funciones o prácticamente ninguna? No, es lo que dice Lledó, ¿no? Como el drenaje es más una indicación más clínica, pues independientemente de lo que salga de la punción. Sí que es verdad que hay veces
que en el TAC parecen colecciones y realmente no es todo líquido, sino que es una necrosis que luego no sale nada, ¿no? Entonces esto, tanto con una punción como con un drenaje, a veces no te sale nada. Pero bueno, que tampoco lo puedes, como la punción es más fina, tampoco te soluciona el problema. Igualmente le pones un drenaje por si acaso y luego ya ves que no sale, ¿no? Sí que es verdad que no te aporta demasiado hacer una punción diagnóstica. Perfecto. Llegamos a la última pregunta del doctor Pedraza, que yo creo que es una pregunta no solo para Lledó, sino para todos nosotros, para toda la comunidad radiológica, que sería, ¿cuáles crees que son los retos de futuro en la valoración de las pancreatitis agudas? Es decir, ¿por dónde tendríamos que mejorar? Yo creo que un poco lo que decía antes Ángeles, y es el cómo transmitir a la persona que está leyendo ese informe pues qué tipo de colecciones o qué magnitud tienen estas. Yo creo que ahí es donde tenemos el primer paso como radiólogos de realmente pues, aprender a realizar un informe entendible y transmitir esta información bien. Y esto pues ya a más futuro o demás, pues quizás se puede conseguir con herramientas de segmentación de estas colecciones o inteligencia artificial que decía el doctor Pedraza, etc. Pero bueno, de entrada al menos el estructurar de alguna forma o aprender a tener un lenguaje homogéneo a la hora de describir estas colecciones. Muy bien. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Ángeles? Sí, yo un punto que me gustaría comentar es el tema de la trombosis venosa como complicación de la pancreatitis, porque lo más frecuente en el contexto de una pancreatitis no es la trombosis crónica, no es la trombosis, perdona, del vaso, sino que ese vaso acaba perdiendo el flujo y se acaba perdiendo el vaso, pero sin que haya realmente un trombo en el interior. Y eso es muy importante porque cuando se informa una pancreatitis a veces se dice trombosis de la vena, entonces va al clínico y lo anticoagula y se complica con una hemorragia. O sea, cuando no hay trombo es mejor no decir trombosis, es mejor decir ausencia de la vena o cambios crónicos o algo así, pero la palabra trombosis habría que reservarla para cuando realmente hay un trombo dentro, y esto lo vemos mucho y es una fuente de confusión frecuente para los clínicos, porque cuando leen la palabra trombosis imaginan el trombo dentro y muchas veces eso se pone anticoagulación, y en estos pacientes y en todos, pero especialmente en estos, una anticoagulación les puede provocar bastantes problemas, ¿no? Más que solucionarles nada, porque si no hay trombo pues no hay que anticoagular, ¿no? Perfecto. Yo creo que nos queda todavía trabajo en el futuro y, ¿no? Doctor Pedraza, si quieres hacer las últimas consideraciones. Bueno, muchísimas gracias, Albert, por tu moderación. Gracias, Ángeles, también por tus palabras de experta. Y Lledó, nos ha gustado mucho tu revisión. Yo he intentado hacerme mentalmente como un resumen y he pensado que un poco la regla mnemotécnica que he cogido es las 5 Cs. Nos has dicho que un poco hay que intentar clasificar, que si de hematosa necrotizante a la pancreatitis. Nos has dicho que hay que hacer un checklist. Nos has dicho, hombre, al menos el porcentaje de necrosis, quizás la medida de las colecciones. Nos has dicho medida de C de clasificación, C de checklist, C de colecciones, ¿no? Hay la clasificación que nos has dado Atlanta, hay una gráfica muy chula que nos has explicado. Después la C también de complicaciones, porque además la ha subrayado Ángeles varias veces, complicaciones y cómo decirlo adecuadamente. Y después la última C de control del tiempo, ¿no? Que tanto Albert como Ángeles han dicho que el tiempo es muy importante en la pancreatitis. No sé si te parece bien este pequeño resumen de Cs de la pancreatitis, Lledó. Sí, yo creo que está resumido todo un poco lo que hemos hablado. Perfecto. Muy bien, pues Lledó, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has hecho de revisión. Contamos contigo en el futuro. Y simplemente comentar a la audiencia que mañana tendremos al doctor Juan Carlos Pernas del Hospital de San Pablo, que nos va a hablar de la patología ileosoas. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran lunes. Gracias, Lledó. Gracias, Albert. Gracias, Ángeles. Un saludo. Nos vemos. Buen día.